Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un día especial para los creyentes, para el cristianismo y para muchas religiones. Este día de resurrección, porque es un tema muy interesante. Es una victoria para el que cree en el Señor Jesucristo. Y este día es un honor y un privilegio poder hablar de la resurrección de nuestro Señor. No es fácil este tema, pero lo vamos a intentar para honra y gloria de Dios, porque es un tema verdaderamente cierto. Y yo quiero que lo pongamos todos en pies para poner este culto y esta prédica en la mano al Señor y poder orar. Señor Dios Todopoderoso, te doy honra y gloria a ti, Padre. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Gracias por otro día más de vida, Señor Dios. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí, Señor. Tú sabes que no somos buenos para hablar adelante a la gente, pero que tu gloria se manifieste, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre amado, bendito, hable a nuestros corazones, Padre, para los que no han entendido, para los que no saben de esto, Señor Dios, tú se los aclares, porque tu palabra es inspirada por tu Santo Espíritu, no por el hombre, Padre amado, bendito, y es verdadera y eficaz, Señor, para dirigirlos a nosotros. Gracias, Padre amado, te pido a cada uno de nosotros, Señor, que tú estés aquí, Padre, aclarando toda duda, Señor Dios, que quites todo impedimento, Padre amado, bendito, que el enemigo intente con nosotros, Padre, que los ayudes a concentrar, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo el Señor te lo pedimos. Amén y amén. Así como están, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del 1 al 12 la palabra del Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor como está escrita. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que los habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellos se acordaron de su palabra y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos le parecía locura la palabra de ella y no le creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había visto. Palabra del Señor. Se pueden sentar, hermanos. Wow, dice que un grupo de mujeres se levantaron muy temprano. No entendieron primeramente lo que el Señor le había explicado días atrás, sino que ellos iban para purificar, para perfumar el cuerpo. Y en otra historia dice que ellos iban preocupados porque ¿quién les iba a mover las piedras del sepulcro? Llevaban eso en mente, no llevaba la promesa que el Señor les había dicho que iba a resucitar, sino que llevaban un problema. ¿Quién les iba a mover la piedra que tapaba el sepulcro?
Y entonces quizás muchos de nosotros venimos aquí a escuchar la palabra del Señor, pero traemos muchos problemas, traemos muchas dificultades y no venimos concentrados en el Señor. En lo principal que nosotros tenemos que venir aquí es a buscar al Señor resucitado. No traer nuestros problemas, no traer nuestras dificultades, sino que ponérselas en las manos de Él y no lo preocupemos por lo demás. Así como el Señor mandó 2 ángeles para aclararle las dudas a ellos, para explicarles lo que el Señor, para recordarle lo que el Señor les mandó, así también el Señor les manda o los manda a nosotros, a la iglesia, para venir a escuchar la palabra, para recordarle lo que el Señor los manda, obedecer la palabra del Señor, porque no es palabra humana, sino que es palabra del Señor. Pero tal vez hay muchas dudas respecto a la resurrección del Señor, pero yo quiero explicar qué significa la resurrección del Señor para nosotros los creyentes. Y traigo tres significados que seguramente hay más, pero traigo 3 para los creyentes y 1 para los que todavía tienen duda y para los que vienen todavía religiosamente solo este día a buscar del Señor. Entonces quiero explicar algo. Hace 4,000 años atrás existió un hombre escogido por el Señor. No lo escogió él, sino que lo escogió el Señor. Estoy hablando de Abraham, el padre de nuestra fe. El Señor lo escogió no porque Él era el perfecto delante de todos, sino que por la misericordia de Dios lo escogió y lo llamó para un propósito. Lo llamó para un propósito y Abraham, con solo escuchar la voz del Señor, creyó. Y dice la palabra que por eso le contó por justicia, por la fe de Abraham, eso le contó por justicia. El Señor le pidió una prueba. El Señor le pidió que entregara a su único hijo. El Señor le había hecho una promesa a Abraham, algo que él no podía, porque la esposa Sarai o Sara de Abraham no podía tener hijo, pero él, cuando lo llamó, el Señor le prometió mucha descendencia, le prometió un pueblo, mejor dicho, 2 pueblos, una por descendencia y otra por fe. Entonces cuando el Señor lo llamó y le dijo que entregara a su único hijo, la cual el Señor le había hecho una promesa, que de esa descendencia iba a haber una gran nación, las cuales no podían contar y que iba a ser numerable como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Pero cuando el Señor le pidió que sacrificara para el Señor a Isaac, él no dudó en hacerlo. Él no dudó en hacerlo y lo iba a sacrificar por obediencia y por fe a Dios. Cuando lo iba a sacrificar, escuchó la voz del cielo que dijo: detente, no le hagas daño a este joven. Pero antes, Isaac le hizo una pregunta y le dijo: Padre, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Tenían todo preparado, la leña, el lugar y todo, pero faltaba lo más esencial para eso: el cordero que se iba a sacrificar. Pero Abraham le contestó y le dijo, si leemos bien la Escritura, dice: el Señor se proveerá. No dijo el Señor va a proveer, el Señor se proveerá. Entonces estamos hablando, 2000 años después se vio eso en el pueblo de Israel. El Señor proveyó el cordero indicado. El Señor proveyó lo que realmente el pueblo necesitaba. Al sacrificio perfecto, no escogido por el hombre, sino escogido por Dios mismo. Y ese cordero inmolado, Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, lo que quiero contar con esto es que por fe Abraham confió, por fe Abraham le obedeció a Dios. Entonces, ahora quiero llegar a esto. ¿Qué significa la resurrección de nosotros en nuestra vida? Y esto lo vamos a creer por fe, como Abraham, para que cuente como justicia. Y la primera, el significado que está de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida o en el mundo cristiano es la victoria en esa resurrección de Jesucristo. La victoria. Si Jesucristo no hubiera resucitado, quiero ser claro, si Jesucristo no hubiera resucitado, vano estuviéramos aquí nosotros. Vana fuera nuestra fe, vana hubiera dejado a Abraham su casa y se hubiera ido para la tierra que el Señor le prometió. Pero para esto yo quiero que vayamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15 del 51 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15 del 55. Perdón. Permítanme, hermanos, que no lo puedo encontrar. Primera de Corintios, capítulo 15, dice así la palabra del Señor, del 55 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Amén. Bueno, quiero explicar esto, que como el Señor venció la muerte, algo que ni un hombre había hecho. El Señor había hecho milagros, claro, había resucitado al único hijo de una viuda, había resucitado a Lázaro, pero nadie había visto resucitarse él solo, haciendo la promesa que él resucitaría. Y el Señor le dijo en Juan 10, primero dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor en Juan 10, 18. Entonces, en 1 de Corintios Pablo dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde está aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? O sea, ni el sepulcro ni la sepultura pudo detener al Señor Jesucristo. No fue capaz de detener el propósito de Dios que tenía por la humanidad. Y como les repetí yo anteriormente, les dije, si Jesucristo no hubiera resucitado, ni uno de los apóstoles hubiera salido a predicar. No estuviéramos aquí, no hubiera promesa de salvación, no hubiera nada, fuera en vano nuestra confianza en Jesucristo. Si la historia del Evangelio hubiera sido, Dios mandó a su Hijo, nació, creció, habló de la palabra y murió. Hasta ahí hubiera sido y murió, no hubiera servido para nada. Lo lamento decir, pero eso no hubiera servido para nada. La promesa de Dios no se hubiera cumplido en nada. Nuestra fe fuera en vano, no creyéramos, o sea, lo que creyéramos fuera en vano, fuéramos ateos, mejor dicho. Pero el Señor nos da la promesa y nos da la confirmación que el Señor resucitó. Aleluya. Y esa es la victoria del cristiano, que el Señor resucitó,
que venció la muerte, que venció el pecado en esa resurrección. Bendito sea el Señor. Esa es la victoria, esa es una del significado de la resurrección, la victoria que el Señor hizo en la cruz, en el sepulcro. Y resucitó, y el Señor se les presentó a varios. Se les presentó primero a las mujeres, se les presentó, dice la palabra del Señor, a 500 personas más, y todavía no creían. Luego se les presentó a los 11 donde estaban reunidos, y todavía había asombro. Y el Señor todavía les dijo: acuérdense que yo les dije al tercer día que iba a resucitar. Pero es que nadie se lo esperaba, y tal vez ellos lo vieron, y nosotros, por eso comencé con eso de Abraham, por fe tenemos que creer en eso. Todo está escrito aquí. Como lo digo, si el Señor hubiera quedado en la tumba muerto, no estuviéramos leyendo esto, no estuviéramos aquí sentados. Y esa es la victoria primeramente del cristiano, que adelante de nosotros no va un Cristo muerto, sino va que un Cristo resucitado. Esa es la victoria del cristiano, mis hermanos. La segunda es la inmortalidad. La inmortalidad que nos ofrece la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer en Juan 11:25 para explicar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan 11:25 dice la palabra del Señor, del 25 al 26 dice: yo sé que resucitarás en la resurrección en el día del postrero. Y le dijo Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hizo la pregunta: ¿crees esto? Ahora el Señor nos hace la pregunta a nosotros: ¿creemos en esto? ¿Creemos que el Señor es la resurrección y la vida? Que el que cree en Él no morirá eternamente. Claramente vamos a morir terrenalmente. Todo nuestro cuerpo se va a ir a la tumba, pero después de la muerte hay vida. Y todo el que cree en la resurrección de Jesucristo, dice que todo el que cree que Él resucitó, tendrá inmortalidad. Así como el Señor Jesucristo venció la muerte, así nosotros también vamos a vencer la muerte por la fe en Cristo Jesús, que Dios lo levantó entre los muertos. Cuando Pablo cayó preso y cantaban himnos celestiales, dice que hubo un temblor y un guardia los cuidaba. Y se abrieron todas las cárceles y el guardia se iba a quitar la vida porque pensó que todos habían escapado. Pero Pablo le dijo: no te la quites, aquí estamos. Entonces, y le hablaron del evangelio y el guardia le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y tal vez muchos de nosotros podemos preguntarlos eso. Nosotros queremos ser inmortal, queremos vivir para siempre con el Señor, pero ¿qué necesitamos para ser salvo? ¿Acaso hacer ofrendas? ¿Acaso darle al Señor lo mejor que tengamos? Eso. Pero el Señor nos manda que cree en el Señor Jesucristo y que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que necesitamos, que creamos en aquel que Dios mandó y que Dios lo levantó de entre los muertos. No solo que creamos en aquel, sino que creamos que Él resucitó. Y por eso estamos en esta mañana aquí, por eso lo hemos levantado temprano aquí, por eso hemos venido tal vez muchos con sueños, pero porque creemos que Dios lo levantó de entre los muertos. La otra
El otro significado de la resurrección para el cristianismo es la seguridad que Dios nos da. La seguridad que Dios nos da en la resurrección de Jesús. Y esto lo voy a leer de nuevo en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 20. Y esto es lo que expliqué anteriormente al comienzo de la prédica. La seguridad que Dios nos da, y dice así la palabra del Señor: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Esto es lo que yo les venía explicando. Y Pablo lo confirma aquí en 1 de Corintios 15, que dice, porque peleaba, discutía, porque unos no creían en la resurrección de muertos. Hermanos creyentes que iban a la iglesia en aquel tiempo no creían en la resurrección de muertos. Y Pablo los confirma aquí, dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra prédica. Vano es lo que estoy hablando aquí ahorita si Cristo no viviera. Vano es, como dije anteriormente, levantarlos hoy de temprano y venir a buscar del Señor, como hicieron el grupo de mujeres. Y Pablo lo confirma. Entonces la seguridad que Dios nos da en esto es que Cristo sí resucitó y que todo aquel que cree en Él también resucitará algún día, porque Cristo así lo prometió también. La palabra de Dios dice que en la final trompeta Cristo bajará del cielo y los muertos en Cristo, da una explicación, los muertos que creyeron en la resurrección de Jesucristo resucitarán primero. Esa es la promesa y esa es la seguridad que Dios nos da a nosotros. Todos los que creemos en esto, esta es la promesa, que un día vamos a morir, pero como Cristo resucitó, también Él los levantará de los muertos para que estaremos con Él por la eternidad. Amén. Ahora, esto es para los que creemos, para los que hemos entregado la vida a Cristo. Este es el significado de la resurrección, de lo que leí en Lucas para nosotros. Primero tenemos victoria en la resurrección de Cristo, tenemos inmortalidad en la resurrección de Cristo y tenemos seguridad que vamos a resucitar para Cristo por la resurrección de Cristo. Amén. Pero quiero explicar la última parte, y esto, la incredulidad de Tomás. Quiero leer yo eso. Voy a leerlo en Juan 20:27. Juan 20:27 dice la palabra de Dios. Yo uso mucho la Biblia, me gusta mover versículos porque el Señor ahí los revela las cosas. Las cosas no solo están escritas en un lado, sino que están en diferente lugar para que lo pongamos en práctica
para ver lo que el Señor quiere decirlo en su palabra. Y dice la palabra del Señor, capítulo 27, dice así: luego dijo a Tomás: pon aquí tu mano y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y quiero terminar con esto porque Tomás fue un escogido del Señor, estuvo en todo el ministerio con el Señor. 3 años Tomás anduvo con el Señor. Vio todos los milagros del Señor, estuvo en las prédicas que el Señor daba, pero no creyó una cosa: que el Señor resucitó. El Señor le dijo a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre fuera muerto, pero al tercer día resucitaría. Se lo dijo todo el tiempo. Mas Tomás, estando ahí, miró todos los milagros que él hizo y todavía no creyó en la palabra del Señor. Y así habemos muchos aquí, hermanos. Lamentablemente podemos tener 20 años de estar creyendo en el Señor y todavía no creemos que el Señor resucitó. Todavía dudamos que el Señor está vivo. Todavía venimos a la iglesia no buscando al Señor, sino por nuestros problemas. Como el grupo de mujeres que no iban pensando en el Señor, sino que iban pensando en quién los moverá la piedra. Así muchos cristianos y no cristianos. En la Biblia está un grupo de saduceos, Anás y Caifás, 2 saduceos líderes del pueblo de Israel, la cual tampoco creían en la resurrección de muertos, pero servían en el templo del Señor y sabían que el Señor vivía, y no creían y dudaban, y ellos mismos participaron en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿vamos a ser nosotros religiosos? ¿Vamos a buscar al Señor solamente en este día? ¿Vamos a estar viniendo en la iglesia no pensando y no buscando al Señor por lo que Él es, sino por lo que nosotros necesitamos? Sino que vamos a estar viniendo a la iglesia aquí solo porque nosotros tenemos un problema legal, un problema en familia o muchas cosas que cuando se resuelven, bueno, ya estuvo, ya Dios me cumplió, me voy de la iglesia o ya no vuelvo. ¿Somos esos nosotros? Les pregunto, ¿somos esos que venimos aquí no a buscar lo que es el Señor, sino a buscar lo que el Señor puede hacer por nosotros? ¿Somos nosotros Tomás? ¿Somos nosotros esos que Tomás dijo, si no lo veo, no lo creo? ¿No les hablé de la fe de Abraham anteriormente? ¿Que eso le costó por justicia? La palabra de Dios en Hebreos 11 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Voy a terminar con esto y les dejé eso para que nosotros hagamos conciencia también si vamos a ser religiosos o vamos a buscar al Señor solo por nuestra conveniencia, o lo vamos a buscar por lo que Él es, por lo que Él está ahorita vivo y reinando por la eternidad. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros lo buscamos por conveniencia, te pueden salir las cosas bien al comienzo. Luego va a ir empeorando poco a poco,
y vamos a venir de nuevo solo a buscar cuando esté bien. El Señor es justo. El Señor es misericordioso. El Señor tiene amor, tiene piedad de nosotros porque somos malos. Por naturaleza somos malos. Pero si lo buscamos por conveniencia, el Señor es fuego consumidor también. Como el Señor no se juega cuando Coré, en la historia de Moisés, cuando Coré pecó contra el Señor se llevó todo lo que él tenía. El Señor es fuego consumidor. El Señor tiene misericordia, pero cuando nosotros pensamos que podemos estar con el Señor jugando, el Señor es fuego consumidor. Entonces les dejo esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo principal, tener fe en el Señor, tener fe que Él lo resucitó de entre los muertos y que nosotros también, el Señor los resucitará un día para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.